hasta donde que yo sepa, ¿no? Y qué bueno poder volver a reencontrarnos por este medio. Vamos brevemente a Efesios, el capítulo 4. Por favor, Efesios, el capítulo 4. Hay unas declaraciones interesantes del apóstol Pablo, ¿no? Sobre todo en el verso 5 y 6, cuando él menciona lo siguiente: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don, especialmente mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. El apóstol habla de uno, ¿no? La palabra que nosotros vemos allí, que deberíamos anotar, es uno, ¿no? Hay un solo Dios, hay un solo Dios, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Ahí hay personas que han hecho inserciones al pasaje bíblico, ¿no? Y le han dado, pues, una interpretación a todo este contenido de pasajes que están allí, ¿no? ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice que hay un solo Señor? Hay una sola fe, ¿no? Hay un solo también bautismo y hay un solo Dios, Hermano. Padre de todos. Disculpe, hermano, y buenas tardes. Buenas tardes. Esto es Efesios 4:2. Sí, Efesios 4, el verso 5 y 6. Ahí nos habíamos quedado Gracias. hace algunos días. Entonces estamos hablando del tema del solario, ¿no? Es decir, se está hablando de un solo Señor, se está hablando de una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Este pasaje bíblico tiene alguna interpretación bastante errada, ¿no? Sobre todo por aquellos que defienden el unitarismo. No sé si han oído hablar del unitarismo, o también conocido como el modalismo, ¿no? No sé si alguno de ustedes sabe lo que es el unitarismo. ¿Han oído hablar esa palabra? ¿Alguien me podría decir qué es el unitarismo? ¿Mm? ¿Qué es el unitarismo? ¿Sabe alguien lo que es el unitarismo? El unitarismo es una corriente, digamos así, evangélica, ¿no? Que dicen ser cristianos, pero ellos niegan la existencia de tres. Ellos creen que el Padre es el mismo Hijo y que el Espíritu es el mismo Padre, que no son tres, sino que es uno, ¿no? Eso es el unitarismo, o también modalismo, también se le conoce porque solamente cambia de modalidad, ¿no? Cuando quiere ser padre es padre, cuando quiere ser hijo es hijo, cuando quiere ser espíritu es espíritu. Son tres formas de manifestarse, o tres funciones, pero es la misma persona, que a veces quiere de padre, a veces la hace de hijo, y a veces la hace de Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tienen en este texto una manera de observar así, ¿no? De esa naturaleza. El unitarismo, para aquellos que quieren un poco más de información, o el modalismo, lo inventó un sujeto llamado Sabelio, ¿no? También es conocido como el sabelianismo, ¿no? Sabelio existió en el siglo después de Cristo, ¿no? Sabelio es conocido en la historia, ¿no? Como un cristiano que enseñó justamente el modalismo, ¿no? Él vivió, para ser exacto, en el año 205, fue un sacerdote y teólogo cristiano
del siglo III que enseñó en Roma, ¿no? Allí es donde enseñó. Entonces él enseñó pues que existe un Dios que se manifiesta y opera en tres modos distintos. Él decía, ¿no? Por ejemplo, dice el Padre en el Antiguo Testamento, es Hijo en la Encarnación y es el Espíritu Santo en el Pentecostés. Así que es todo más o menos la creencia de Sabelio, el sabelianismo, ¿no? Ahí también había otro en ese tiempo, Arrio, ¿no? Ese nombre también no lo deben olvidar, Arrio. De ahí viene el arrianismo. Y el arrianismo, al contrario de Sabelio, cree que sí existen dos personas, ¿no? Existe el Padre, existe el Hijo, solo que el Hijo está supeditado, es relegado al Padre, ¿no? Es el Padre la autoridad máxima y el Hijo pues es un subalterno, está subordinado al Padre, ¿no? Ese es el arrianismo, y quienes abrazan esta fe actualmente, que yo sepa, son la Watchtower, ¿no? Los testigos de Jehová, quienes creen en el Padre, pero creen que el Hijo es menor, que el Hijo es creado, la primera creación, ¿no? Bueno, este Arrio, pues, se confrontó en algún momento, pues, con Sabelio, ¿no? Son doctrinas, opuestas. Nosotros no creemos en el arrianismo, y tampoco creemos en el sabelianismo. Nosotros creemos que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, que son personas distintas, ¿no? Y que cada cual cumple su función en el plan de la salvación. Pero ahora, ¿qué es lo que intenta explicar el apóstol Pablo cuando él menciona que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos? ¿Qué está enseñando Pablo ahí? Para nosotros comprender estos textos o estas afirmaciones que están allí, necesitamos ir un poquito más atrás, ¿no? Y entender qué es lo que el apóstol intenta mencionar. Por ejemplo, en el verso 3, perdón, del capítulo 4 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay que entender que Pablo está hablando de la unidad, ¿no? La unidad de la iglesia. Él está instando que la iglesia de los Efesios sea una iglesia unida. Unidad, ¿sí? Quizás en medio de las diferencias. Unidad quizás en medio de las diferencias, ¿no? Raciales, interculturales quizás, ¿no? Pero el apóstol está mencionando que es importante que la iglesia mantenga la unidad. Y cuando se habla de unidad, no se está hablando de uno solamente, está hablando de varias personas que deben mantenerse unidas en un solo propósito. Entonces, es en ese sentido que el apóstol va a mencionar el resto de cosas, ¿no? Habla de que la iglesia debe mantenerse unida. Y allí él hace afirmaciones o razones por las cuales la iglesia debe mantenerse unida. Un ejemplo por citar, ¿no? Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Unidos en el espíritu ya hemos mencionado, ¿no? Unidos en lo que enseña el espíritu. Entonces, si nosotros estamos unidos en el espíritu, no vamos a tener problemas de fuertes discrepancias, porque estamos unidos en ¿qué? Espíritu. ¿Y qué es estar unidos en el espíritu? Es estar unidos en la enseñanza única y especial que el Espíritu Santo enseña a la iglesia o revela a la iglesia. ¿Y cuál es esta verdad única y especial que enseña el Espíritu Santo a la iglesia? En la verdad de que Cristo es nuestra justicia, que Cristo es nuestro Salvador. Ese es
la verdad del Espíritu. Entonces, estar unidos al Espíritu es mantenernos en la enseñanza que el Espíritu nos otorga, nos da a conocer. El Espíritu no viene a establecer una serie de enseñanzas, sino que Él viene a revelarnos, a poner en nuestras narices, digamos así, a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu. Entonces, estar unido al Espíritu es estar mirando a Jesús, es estar centrados en Jesús. Una iglesia que está sin el Espíritu es una iglesia conflictiva. Es una iglesia dividida, ¿sí? División. División viene de diferentes enfoques, diferentes visiones. Es una iglesia polarizada, una iglesia que es dividida. Es una iglesia que no está en el Espíritu. No sigue los lineamientos, la enseñanza del Espíritu. No sigue la doctrina de Cristo. Estar en el Espíritu, entonces, es estar en la única enseñanza verdadera que el Espíritu revela a los hombres, y es que Cristo es nuestra justicia. Entonces, teniendo esto como marco referencial, entonces también el apóstol menciona en el verso 4 lo siguiente: pues hay un solo cuerpo, y luego dice un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo cuerpo. No hay dos cuerpos, sino que hay un solo cuerpo. ¿Ya? El cuerpo es conocido como la iglesia, ¿no? Es un solo cuerpo. No es que somos 3, 4 iglesias, hay una única iglesia, ¿ok? No es que son 7, 10, 20, 30 iglesias, hay una sola iglesia. ¿Que se reúne en diferentes latitudes del mundo? Por supuesto que sí, porque según la Biblia, la iglesia es universal. Hay una sola iglesia, hay un solo cuerpo. No hay 3 cuerpos, no hay 4, hay una sola iglesia que está esparcida o diseminada en todo el globo terráqueo, pero es una sola iglesia. Puede ser que esta iglesia de Dios, esta iglesia de Cristo, que es universal, no se conozca, por supuesto que sí, no nos conocemos físicamente, ¿ok? Pero es una sola iglesia. No es una iglesia que está en competencia. Nosotros no estamos en competencia con el hermano de Rusia. Nosotros no estamos en competencia con el hermano que esté por allí, quizás en Palestina, que esté en Japón, en China. Nosotros no estamos en competencia con ellos. Identificamos fácilmente a la iglesia de Cristo cuando alguien exalta a Cristo y enseña que la justicia de Cristo es suficiente para la salvación. Yo sé que es mi hermano, yo sé que es parte de la iglesia de Cristo. Puede ser que entre iglesias que es universal no nos conozcamos, porque la iglesia está en todas partes, y que en el cielo nos vamos a poder conocer con muchos que quizás no nos hemos visto la cara en algún momento, pues puede ser, pero no hay dudas de que Pablo va por allí. Hay una sola iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia mantiene la verdadera fe, la verdadera enseñanza, ¿no? Que el Espíritu nos ha revelado. Entonces, desde esa perspectiva, él nos está hablando de que no hay división, ¿no? Porque lo opuesto a unidad sería división. Asimismo también, ahora sí, él nos dice, así también hay una sola esperanza. Fíjese, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay una misma esperanza. No hay 3 maneras de esperanza, hay una sola esperanza que Dios nos ha llamado. No es la esperanza budista, ¿no? No es la reencarnación del budismo, es la esperanza cristiana, y hay una sola esperanza. Y todo cristiano tiene esa sola esperanza. Hay una misma esperanza, entonces gloriosa para el futuro. Así también hay un solo Señor. Y aquí comienza él como a ejemplificar, ¿no? Hay una sola esperanza y también hay un solo Señor. No hay 2 Jesús, por si acaso. Cuando se refiere aquí a Señor o a Curios, se está refiriendo a Jesús. Hay un solo Señor.
No hay dos o tres, hay uno solo. Hay una sola esperanza, asimismo hay un solo Señor. Así también hay una sola fe. No hay varias fe, hay una sola fe. Hay una sola verdad, hermanos, y es la verdad revelada en la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad es la verdad del evangelio. Así que también no hay dos evangelios, no hay tres evangelios en el sentido de enseñanza, ¿no? Sino que hay un solo evangelio que salva a los pecadores, salva a los hombres, ¿no? Entonces, hay una sola fe, no hay otra manera, ¿no? En ese sentido, Dios es exclusivo. Hay una sola fe, hay un solo canal para ser salvo, no hay más. Otra cosa también interesante, un solo bautismo. Aquí habla del término bautismo. También hay un solo bautismo, ¿no? Y es aquella que está revelada en la palabra de Dios. No hay otra forma de bautizar, sino que hay una manera revelada en la palabra y es un solo bautismo. Alguien podría decir, pero ¿se podría bautizar 2 veces una persona? Pues aquí no está hablando de cuántas veces se tiene que bautizar, sino que está hablando aquí de que hay un bautismo que es bíblico y que es correcto y que es enseñado en la palabra de Dios. Otra cosa que también menciona ahí, un solo Dios y Padre de todo. Aquí nosotros encontramos al Señor, encontramos también al Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo. Anteriormente habíamos visto al Espíritu, ¿no? También Dios Espíritu Santo. Entonces dice, y un solo Dios y Padre de todos, y está sobre todos, en todos, y vive por medio de todos. Entonces, si hay un solo Señor, si hay un solo Padre, si hay una sola doctrina, y estamos hablando de que a pesar de que son distintos, Jesús es distinto, el Padre es distinto, el Espíritu Santo es distinto, sin embargo, algo que digno de rescatar y de subrayar es que hay unidad. Aunque son diferentes, hay unidad, ¿no? Hay una unidad irrompible, ¿no? Hay una unidad inquebrantable, ¿no? O sea, entre ellos hay unidad. Eso mismo también debería haber entre nosotros los creyentes, ¿no? Tenemos entonces allí el ejemplo, ¿no? del Hijo, del Espíritu Santo, del Padre también. Ellos, aunque son diferentes, sin embargo, hay una unidad. Los tres están concentrados en la restauración del ser humano, ¿no? El Espíritu Santo no entra en competencia con Cristo. El Padre tampoco entra en competencia en Cristo. No hay entre ellos ese desorden, ¿no? Ese conflicto, esa desunión. Uno va a ver que todo está íntimamente integrado, ¿no? Si esto es así, entonces el texto bíblico nos menciona que también existe entonces una unidad, ¿no? Entre estos seres celestiales. La iglesia llega también a tener un solo cuerpo, por lo tanto debería ser una iglesia unida. Por supuesto, vamos a tener divergencias porque somos humanos, tenemos pensamiento, tenemos criterio, tenemos emociones también, ¿no? Y quizás en algún momento nos ha pasado, o nos podría pasar también, que entremos en divergencia, ¿no? Que no estemos de acuerdo con algún punto de vista, ¿no? Y por supuesto, unidad en medio de la pluralidad. Sí, unidad en medio de las diferencias. Eso es lo que veo yo en la Trinidad, ¿no? Es unidad en medio de, no diferencia de criterio, ¿no? Diferentes personas. Entonces nosotros también somos diferentes personas. Algunos nacimos en Sudamérica, otros nacieron en Latinoamérica, alguien quizás haya nacido en Europa. Seamos personas distintas, sin embargo, Dios nos invita a la unidad. Y a pesar que tenemos memoria, tenemos pensamiento, tenemos emociones, debemos mantener la unidad. Pero esta unidad no es por mantener la unidad que nosotros vamos a luchar. Mantener la unidad para el apóstol es mantenernos en la
la verdad del espíritu, ¿no? Es mantenernos en el espíritu. Solamente nosotros podemos llegar a estar unidos si nos mantenemos en el espíritu. Si nosotros no nos mantenemos en el espíritu, es decir, en lo que el espíritu nos revela, difícilmente nos vamos a mantener en unidad. Recuerden esto, hermanos, este es un consejo paulino. No nos vamos a mantener en unidad si nosotros no nos mantenemos unidos en el espíritu. Cuando digo unidos en el espíritu, me refiero a unidos en la verdad que enseña el espíritu. Jesús es claro cuando dijo, el espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere y os hará saber. No hablará de lo suyo, él hablará de lo mío y lo va a hacer saber. Entonces, esa es la verdad del espíritu. El espíritu ha sido dado a la iglesia o a los hombres para revelarnos a Cristo. Y si nosotros estamos en el espíritu, entonces nos vamos a mantener unidos. Porque el espíritu nos mantiene en Cristo. Porque el espíritu, su deseo, que Jesús sea glorificado, que Jesús sea conocido como el Salvador del mundo. Ese es el objetivo del espíritu. Para eso se dio el Pentecostés. No para decir, oh, yo hablo en lenguas, cuántos dones sobrenaturales tengo, no fue dado el Espíritu para que nosotros podamos mirarnos a nosotros y ver cuántos milagros hay en nosotros, o cuán distintos somos, o cuántos dones tenemos. El Espíritu Santo fue dado para que la iglesia glorifique a Cristo, para que la iglesia glorifique al Hijo, para que la iglesia exalte a Jesús. Entonces, eso es mantenerse unido en el Espíritu. Y es el ejemplo que está más abajo cuando dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre de todos, ¿no? Entonces, si ellos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se mantienen unidos, debido a que tienen como meta la restauración del universo, la restauración de la humanidad, entonces a nosotros también nos debemos mantener unidos porque tenemos como meta la glorificación de Cristo. Tenemos como meta la enseñanza de Cristo. Perseguimos que se pregone sobre Cristo, se hable de Cristo. Entonces, eso nos debe mantener unidos frente a las divergencias, frente a las opiniones distintas. Recordemos, hermanos, de que somos hermanos gracias a Cristo. Él es nuestra cabeza. Existimos como iglesia para enseñar a las personas la gloria de su gracia, para enseñar las riquezas de su gracia, para hablar del admirable, del consejero, del príncipe de paz, de Emmanuel, Dios con nosotros, para hablar del deseado de todas las gentes, para hablar del alfa y la omega. Entonces, si nosotros tenemos bien claro en esto, tenemos una iglesia. Y aún también si yo pudiera más adelante conocer a otra congregación y a otro pastor, quizás no nos hayamos conocido, ¿no? Y no tengamos ninguna conexión quizás administrativa, pero el Espíritu me va a revelar que esa persona también predica a Cristo, enseña de Cristo. Entonces, los cristianos tenemos eso como contraseña, ¿no? Él también como nosotros predica y exalta a Cristo, y entonces es parte del cuerpo de Cristo, y lo debo recibir como mi hermano o mi hermana, ¿no? Bueno, eso es lo que yo vislumbro, hermanos, en las páginas de estos pasajes bíblicos. Ahora quiero dar lugar a los comentarios. Si alguien tuviese algún comentario sobre el texto, pues es momento de escucharlos. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre los pasajes leídos? Me encantaría escucharlos. Hermano. Sí, hermana Rosita, ¿cómo está? Bendiciones. Bien, gracias al Señor. Esperamos que usted esté bien y todas las demás hermanas y hermanos que están conectados. Cuando usted habló de esas 5, me acordé de la Reforma, que tiene una parte que le dicen las cosolas. Usted sabe bien sobre eso, ¿no? Me dice, sí, las 5 solas, sí. Están basadas en ese texto, en esos versículos, ¿verdad? Bueno, no necesariamente, ¿no? Los reformadores
sacaron las 5 solas, ¿no? Del estudio bíblico, especialmente de los libros de Pablo. Posiblemente sacaron algunas de allí, pero yo creo que las 5 solas fueron sacadas del libro de Romanos, del libro de Gálatas, y que pues aquí también hay mención a eso. Y cuando hablamos de 5 solas, gracias hermana por el alcance que nos da, estas verdades, estas 5 solas no se contradicen, no entran en divergencia entre ellas, ¿no? No. Son 5 solas que engranan, ¿no? Es como un engranaje, ¿vio? ¿Sí? Es como un engranaje que al final llega a ser armónico, ¿no? Calza cada uno en su lado, ¿viste? Y no entran en conflicto. Yo creo que vale el ejemplo que está allí cuando él habla de un solo bautismo, de un solo Padre, un solo Señor. Ellos no entran en conflicto. La fe no entra en conflicto con el Padre, ¿no? Porque la función del Padre es que nos salvemos a través del Señor Jesucristo. El bautismo tampoco entra en conflicto con este tipo de cosas, ¿no? Sino que es parte del evento externo, ¿no? De una persona que confiesa su fe en el Señor Jesucristo. O sea, vemos en todo esto una unidad, ¿viste? Una unidad. Asimismo también los creyentes, ¿no? Si bien es cierto, somos diferentes, somos distintos, algunos somos más altos, otros más bajos, otros delgados, otros gordos, tenemos diferentes formas de pensar, criterios, diferente cultura, educación. Sin embargo, hay algo que nos mantiene unidos y por la cual nos identificamos como cristianos, y es la fe en el Señor Jesucristo. Es mantenernos en esa verdad del Señor Jesucristo, y esa es mantenerse en el Espíritu, ¿no? No que el Espíritu revela o enseña a los hombres, que es a Jesucristo, el pan de vida. Entonces, es interesante que Pablo toma estas cosas para hacernos ver, miren, iglesia, no se peleen por cosas superfluas o por puntos de vista, ustedes son un solo cuerpo. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay un solo Espíritu y un solo Señor, y a pesar de eso se mantienen unidos, ¿no? Entonces nosotros también debemos mantenernos unidos. Y más abajo, ya la semana que viene, vamos a hablar de que Él da cautividad, ¿no? No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don, especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. O sea, tenemos diferentes dones, pero todas son al servicio de la obra de Dios. Entonces, en ese sentido, todos son necesarios dentro del plan de Dios. Eso, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Pastor, buenas noches. Hola, Betty, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y saludos a todos mis hermanos y hermanas. Quería darle una petición, Pastor, si nos podría ampliar un poquito sobre el texto que, bueno, recordé de lo que Jesús dijo, que no he venido a traer, no, he venido a traer espada o división, creo que dice el texto. O sea, ¿a qué se refiere eso? Y cómo concilia de pronto, o sea, con la unidad que debemos tener. O sea, si Jesús es como una aparente contradicción, ¿no? Pero ¿a qué se refiere eso de que Jesús vino a traer espada o división? Betty, has hecho una buenísima pregunta. Es excelente tu pregunta. Hay que ver en el contexto en que Jesús menciona que no ha venido a traer paz, sino espada, ¿no? División. Estamos hablando de que Jesús está en un contexto judío, ¿no? Y el hecho de que se enseñe que Él es el Mesías iba a ser causa de división, ¿no? División. Aquellos que acepten a Cristo y aquellos que lo rechacen. Evidentemente, cuando Jesús vino, hubieron judíos que lo aceptaron, ¿no? Lo recibieron, y vieron muchos que no lo aceptaron y no lo recibieron, y después esto fue causa de división en el pueblo judío, ¿no? Los cristianos, ahora que habían
aceptado a Cristo como su Salvador y su Señor, ¿no? Entonces fueron despreciados y perseguidos por sus hermanos también judíos que no habían aceptado al Señor. En ese aspecto, Jesús es el hecho de que Jesús se revele a los hombres. Él es el punto de encuentro, pero también es el punto de separación. Es el punto de encuentro para aquellos que creen en su justicia. Y es también el punto de separación para aquellos que no creen en su justicia. Ellos forman parte, entonces, de los enemigos, de los que persiguen a los que creen en Jesús. Entonces, en ese aspecto, el Evangelio salva, es sabor de vida para vida, pero para los que no creen es sabor de muerte para muerte. Creo que el apóstol lo enseñó de otra manera, ¿no? El apóstol mencionaba, ¿no? que Cristo es piedra de tropiezo, ¿no? Decía, Cristo es piedra de tropiezo para los que no creen, y para los que están siendo salvos es poder de Dios. ¿Entiendes? En ese sentido, Cristo une a las personas cuando entendemos quién es Cristo y qué hizo por nosotros. Pero cuando la gente rechaza a Cristo, entonces es división, porque ellos ahora van a perseguir a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Entonces, creo que ese pasaje tiene ese contexto, ¿no? Pero en el contexto de Efesios, Pablo está hablando de una iglesia que ha recibido al Señor. Habla de una iglesia que ya es creyente, una iglesia que ha apostado, ha decidido por Cristo, ha decidido por el Evangelio. Entonces, Pablo está escribiendo a esa iglesia, ¿vio? Que ha creído en Cristo, que se mantenga unida. Y está diciendo que la única manera de mantenerse unida es que se mantenga, dice allí, ¿no? Unido al Espíritu. Mantenerse unido en el Espíritu. Mantenerse unido al Espíritu es mantenerse en la verdad del Evangelio. Entonces, vuelvo a repetir, Pablo está escribiendo para la iglesia que ya es creyente, que ha creído en Cristo Jesús. En cambio, cuando Cristo dice, no he venido a traer paz, sino espada, se está refiriendo al pueblo judío, ¿no? Él fue la causa de división, fue la piedra de tropiezo. Para algunos fue la piedra de tropiezo y para otros fue la roca de salvación. ¿Entienden? Entonces, esos dos polos encontramos en Cristo. Cristo da vida eterna a los que creen en Él y muerte eterna a los que no creen en Él. No sé si me entendió, hermano. La cruz salva, pero la cruz también condena. Salva a los que creen en Cristo, en la justicia de Cristo, y condena a los que no creen en Cristo. Es decir, nosotros no nos vamos a perder por un asunto de la ley. Nosotros nos vamos a perder por rechazar la justicia de Cristo, ¿no? Entonces habrá gente que tome esa decisión y estará entre los perdidos. Y la gente que entienda el plan de salvación, que crea en la suficiencia del poder de la cruz, está entre los salvos. ¿Ya? Entonces Pablo escribe justamente a esa iglesia ya salva por Cristo y le pide que aunque sean diferentes, aunque tengan diferencias de opiniones o puntos de vista, la única manera de estar unidos es unidos en el Espíritu, ¿no? Eso, hermana. Gracias. Entendió, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Hermano Pedro, te escucho. Perdón que no tenía puesta el micrófono. Que el Señor le bendiga grandemente a todos, hermanos, de una forma muy especial. Estaba pensando, mientras usted estaba hablando, estaba pensando en la importancia, verdaderamente, como bien ha dicho, la importancia tan grande que para Pablo es en la unidad del Espíritu. Y entonces, pues luego también a los reformadores también igualmente, de tal forma que uno de ellos dijo en una ocasión que es mucho mejor estar divididos en la verdad que unidos en la mentira. Así que dividir, una cosa muy diferente es estar divididos en la verdad, que unidos para siempre en la mentira. Claro. Lo importante que es esa unidad del Espíritu.
La palabra de Dios nos dice también claramente de Pablo que seamos de un mismo sentir, que seamos de un mismo pensamiento, no uno pensando una cosa y otro pensando otra. ¿No? Importantes. Sí, hay iglesias que enfatizan la unidad bastante, no creas que es un tema inusual, no, hay muchas iglesias que hablan de la unidad, pero hablan la unidad que ellos plantean es una unidad en base a sus creencias, en base a que Dios los llamó, vio de una manera profética para poder enfatizar alguna verdad que no se predica hoy día. Entonces ellos hablan de mantenerse unidos, o de pronto porque es una corporación, entonces vamos a mantenernos unidos. Es una unidad en la unidad. Eso no está diciendo Pablo. Pablo está diciendo una unidad en el espíritu. Y cuando él menciona unidad en el espíritu, está hablando de una unidad en el evangelio, en la verdad del evangelio. Bueno, si no está en la verdad del evangelio, no tiene sentido ningún tipo de unidad, ¿ya? No tiene sentido mantenernos juntos. Si yo estoy predicando un falso evangelio, si yo les estoy enseñando que la salvación es por algo que Cristo ha hecho y por algo que tú haces, entonces no tiene sentido que escuchen, no tiene sentido la unidad, no tiene sentido la iglesia, dejó de ser iglesia, entiéndase. Por eso que es importante recalcar, no enfatizar la unidad del Espíritu. Esa unidad del Espíritu es la unidad en el Evangelio, ya que el Espíritu viene a revelarnos el precioso mensaje del Evangelio. Así que es importante esto, ¿no? O sea, una iglesia se termina cuando deja de lado la verdad del Evangelio. Entonces no tiene sentido ningún tipo de unidad, no tiene sentido estar juntos. Si la iglesia pierde de vista el foco por la cual Dios la ha llamado, pierde de vista la justicia por la fe, entonces ya no tiene sentido ningún tipo de iglesia, no tiene sentido nada. Hermanos, y le digo de verdad, no tiene sentido nada. Yo conozco iglesias que han perdido de vista el evangelio y que se dedican solamente a juzgar, a criticar, a defender posiciones, ¿no? Y no a defender la verdad del evangelio. No tiene sentido congregarse en ese lugar. Yo invito, porque yo sé que hay muchas iglesias que están en pugna, y una vez me encontré con una iglesia que el clima era hostil, ¿no? Muy hostil, un clima tedioso, ¿vio? De bastante revanchismo. Entonces, no estaban en Cristo, ellos defendían otro tipo de cosas. Entonces, eso no tiene sentido, ¿no? Ese tipo de iglesias. No perdamos de foco, el foco de esto, que es una unidad en el espíritu. Y cuando hablamos de la unidad del espíritu, es una unidad en el evangelio. ¿Me comprende? En la gracia. Es una unidad en la doctrina de la justificación por la fe, de la justicia de Cristo. Solo así se podría llamar iglesia. Una iglesia que no predica de Cristo, que no enseña la justicia única que salva, que es la justicia de Jesucristo, ese no es iglesia. Por más que tenga el nombre Iglesia de los Santos de los Últimos Días, por más que tenga el nombre la Iglesia Dios es Amor, por más que tenga la Iglesia de la Reforma, por más que tenga el nombre la Iglesia universal y católica, pero si no tiene esta iglesia la verdad, esa verdad que es el corazón de la Biblia, que solo Jesucristo salva, que es suficiente los méritos de Cristo para ir al cielo, que basta la obra de Cristo para ser salvo, entonces por más que tenga un bonito salón, una bonita organización, diferentes programas para la gente, por más que haga obra social, no tiene sentido. Esa iglesia dejó de ser cristiana y entonces está obedeciendo al ministerio de iniquidad, ¿no? Y yo quería enfatizar en eso, que ahí vamos, ¿no? Es lo que yo veo en los libros paulinos. Muy bien, ¿alguien más quisiera aportar algo? Javier, escuchamos. Sí, dijiste que quería opinar. Sí. Mirá, voy a dar un ejemplo. No sé si hay mucho ruido ahí. ¿Estoy escuchando? Sí, te escuchamos. Pero yo escucho como si hubiera otro ruido que no sé si se está metiendo en el medio. Un ejemplo, por ejemplo, sería
para todos los hermanos, ¿no? Por ejemplo, Williams y yo, eh, por ejemplo, yo pienso que todavía no me deshice de la idea de que el sábado es el día de reposo. Y William ya hace un tiempo que no piensa así. Y eso no nos quita la unidad. Estamos unidos en la certeza de que Jesús es nuestro Salvador, de que nuestros pecados fueron cubiertos por Él, y que eso es suficiente para que los dos estemos contentos de que vamos a estar en el cielo. Y podemos opinar o guardarnos un margen de duda sobre algunas cosas que pueden ser lógicas, y en ese sentido somos una iglesia que puede estar unida con diferencias en cuestiones que son periféricas. Pero nunca eso va a hacer que la iglesia sea una iglesia que esté desunida en velar los hermanos los unos por los otros. Ahora, cuando la iglesia empieza a pelearse por si hay que lavarse los pies o no antes de la Santa Cena, o si hay que dar el 10% exacto del diezmo o no, y todas esas cosas, y entonces se empieza a decir, ok, yo me voy a otro lado porque acá dicen que hay que dar el diezmo y yo pienso que no. Eso simultáneamente trae que a veces los hermanos empiezan a descuidarse los unos de los otros porque empieza a haber discordia y empieza a haber desprecio, pero porque se olvidaron de qué es lo que los une. Entonces, cuando se habla de unidad, hay que tener muy en claro cuál es la base de la unidad, que es lo que William dijo hoy, para que no perdamos la libertad de tener diferencias en otras cosas, y tengamos claro qué es lo que nos une al cuerpo de Cristo, a la iglesia verdadera, a esa iglesia que no se ve y que está llena de gente que piensa diferente que nosotros en muchos aspectos, pero que son hermanos y van a estar en el cielo. Javier, muy importante tu ejemplo, ¿no? Yo solo te haría la siguiente pregunta. ¿Crees que el sábado tiene valor salvífico? Muy bien. Entonces... No, por supuesto que no. Eres mi hermano, ¿no? Eres mi hermano. O si Claro, tú crees que hay que diezmar y yo creo que hay que ofrendar, no hay ningún problema, ¿no? Eso no es un aspecto fundamental de la doctrina bíblica, ¿no? El aspecto fundamental de la doctrina bíblica es Cristo. Y si nosotros creemos que Cristo no es suficiente para nuestra salvación, entonces ahí sí estamos en graves problemas. Pero si nosotros creemos que cuando Cristo dijo consumado es, estaba diciendo que la salvación nuestra era total, completa, eficiente y suficiente, entonces estamos en la misma fe y somos hermanos. El hecho de que podamos estar unidos no nos impide que no tengamos diferencias, ¿no? Son diferencias más periféricas, como tú lo has mencionado, ¿no? Que no añaden en nada al tema de la salvación. ¿Me comprenden, no? No añaden nada. ¿Sí? Hay un detalle, inclusive, fíjense que tenemos el famoso caso de Pedro y Pablo, en el que Pablo reprendió a Pedro. Ahora, ¿por qué lo reprendió? Pedro no era parte de la iglesia, ¿acaso? Era un pilar de la iglesia. Sin embargo, Pablo vio que él, con su actitud, estaba negando lo que con su predicación él difundía o afirmaba. Entonces, como eso estaba haciendo confusión al evangelio, entonces Pablo lo reprende, y Pedro evidentemente aceptó su reprensión, no porque fueran enemigos, sino justamente porque era su hermano, y porque ese tipo de cosas caben en la vida de la iglesia, porque somos pecadores y tenemos la tendencia a equivocarnos, a olvidarnos o a confundirnos. Entonces, como Pablo estaba velando por Pedro y por la iglesia, entonces lo reprendió y rescató a Pedro de su confusión. Ahora, ninguno de los dos había dejado de ser parte de la iglesia en ese momento.
es parte de la dinámica de la iglesia, y por supuesto ambos en medio de esa discusión estaban unidos de corazón en el amor de Cristo. Pablo no despreció a Pedro, todo lo contrario, fue en búsqueda de él porque vio que se estaba confundiendo. Cuando no existe esa unidad, lo que pasa cuando alguno hace algo que no nos gusta o que nos parece equivocado es que lo tratamos de apartar o lo despreciamos, pero Pablo no hizo eso con Pedro, todo lo contrario, fue a su rescate. Magnífico, Javier, muy importante. Hagan, tomar esas anotaciones últimas de Javier para comprender el tema de Efesios. Creo que uno se enriquece cuando hay aporte de un lado y de otro lado, ¿no? El tema mejor comprendido. Bien, yo creo que hemos llegado ya a la conclusión del estudio. Espero que Dios los bendiga